Nuestro segundo invitado de hoy, Epa mi llave, Manuel Brito, para saludar. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, muy buenos días. Muchas gracias nuevamente por permitirme estar contigo y con tu apreciado público a través de 105.1. Manuel, tú sabes que yo hoy no quería hablar de ese tema y bueno, por cosas de la vida, bueno, vamos a hablar de los fake news, de las mentiras que intentan transformar en verdades. Y sobre el caso Venezuela. Y fíjate que vino como anillo al dedo, porque vemos un ataque a una embarcación y es como cuando uno dice, bueno, tú vas a utilizar un misil para matar a un zancudo. O sea, el nivel de la mentira, el nivel del... Hay gente que dice que el hombre no llegó a la luna, pero, oye, se gastaron unos reales en esa época. Invirtieron plata para hacernos creer que el hombre no llegó a la luna. Vamos a suponer que eso sea cierto. Vamos a darle realidad a esa teoría conspirativa. Pero gastaron plata. Sí. O sea, hubo efectos especiales que para la época eran una maravilla. Ahora, hoy en día vemos el caso de la presunta embarcación. Ya digo presunta comunicacionalmente hablando, pero ya se ha demostrado que no fue una embarcación. Donde tú dices, bueno, tienen 8 buques en el Mar Caribe. Tienen cercado esa zona, según ellos mismos han dicho, y tuvieron que destruir la evidencia. Y de paso, un analista estadounidense de la época de Biden dice, oye, pero ven acá, es que ese trabajo es de la Guardia Costera, no es de la Armada Norteamericana. Ojo, hay un delito internacional, porque tú no puedes privar de la vida a una persona porque tú tengas la sospecha de, sin saber si ciertamente eso es lo que va allí. Y él hace una reflexión interesante, dice, bueno, ¿y si son pescadores? ¿Y tú crees que es otra cosa? Y de paso, una embarcación tipo peñero, porque es tipo peñero, o sea, la imagen te lo representa, y nosotros sabemos lo que es un tipo peñero, con 4 motores de alta cilindrada, que los que dicen algunos especialistas, mire hermano, usted le monta esos motores y la embarcación se hunde o va paradita de caballo. Y de paso dicen, solamente caben 3 toneladas. Ese peñero tiene capacidad para 3 toneladas. Y no lo hizo un venezolano, lo hizo un analista de la época de Biden. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso, para mi llave, y lo empiezo por allí porque eso es uno de los grandes más falsos positivos que se ha creado, creo yo, en los últimos tiempos sobre Venezuela. No, los pusieron en el tapete para el programa que teníamos preparado para hoy, porque era justamente hablar del manejo irresponsable que existe de la información, ¿no? Y allí, debo decirlo, yo sí me considero un abanderado de la información veraz, de verificar la información. Yo creo que soy todavía de los de la vieja escuela, Sí. Que uno tiene que cuidarse mucho. Y cuando no tienes la certeza de lo que vas a decir, pues bueno, hay ciertas palabras que a veces son mal usadas y que son a veces también vilipendiadas. No, yo quería usar otra palabra, pero es muy temprano como para usarla, que es como prostituida, ¿no? Han prostituido la palabra y me perdonan la hora, pero es que es la verdad, donde que es la presunción, ¿no? Presuntamente tal cosa, porque no somos comunicadores, no somos jueces, no hacemos sentencia. Y resulta muy, pero muy peligroso la manera alegre como tú ves en las redes individuos que aseguran situaciones, hechos, cuando ni siquiera están cerca o tienen fuentes fidedignas para hacerlo. Yo escuchaba segundos antes de entrar aquí a un personaje venezolano que está en Estados Unidos, un pseudo influencer, no voy a hacerle propaganda, no voy a decir su alias, pero que está, por cierto, involucrado en un problema allá en Estados Unidos, porque venezolanos en Estados Unidos los han señalado a 3 de estos pseudo influencers de situaciones que están ligadas a la manera como ellos se manejan y cómo manejan la información en ese país. Están denunciados incluso. Es más, fíjense un dato curioso. La abogada, que es venezolana, que tiene muchos años en Estados Unidos, los ha señalado de ser miembros del tren de Aragua. Y el dato curioso es que ellos se cansaron de señalar a todos los venezolanos que están en El Salvador de ser miembros del tren de Aragua.
¿Y por qué les hago esta observación en el inicio de esta conversación de hoy? Para que ustedes vean lo que es el manejo de la información. No me cansaré de decirlo, y gracias a Dios los acontecimientos nos ha dado la razón. Una cosa es que uno adverse al gobierno, una cosa es que uno adverse al régimen, pero uno de los abanderamientos que yo he tenido, ¿no?, es que nosotros no podemos seguir haciendo lo mismo desde la oposición que hemos hecho en los últimos 27 años para tratar de obtener un resultado diferente. Y uno de esas acciones absurdas ha sido mentirle a nuestro pueblo opositor para encauzarlos por vías distintas a aquellas que nos pudieran llevar a que haya una alternabilidad en el gobierno, una alternabilidad en la presidencia de la República. Y no podemos seguir haciendo lo mismo porque el mentir lo que ha hecho es ir contra la propia oposición. Es decir, algo similar a lo que te estoy diciendo de estos elementos que estuvieron acusando a tanta gente inocente de ser miembros del Tren de Aragua, ¿ok? Y resulta que ahora los están acusando a ellos de eso mismo. Cuando tú usas la mentira en publicidad tiene un efecto que se llama boomerang. Se te puede devolver. Y eso es uno de los grandes problemas que hemos tenido en la oposición. Cuando tú, cada elección que pierdes, sales a decir que hubo fraude electoral, lo único que terminas ocasionando es merma en los votantes. ¿Cómo pretendes entonces ganar unas elecciones? Es como la falsa cantaleta de que los poderes están secuestrados y están en manos del gobierno. No, señores, no están secuestrados. Simplemente en elecciones anteriores hubo una parte del liderazgo opositor que llamó a abstenerse. De tal manera que si no escoges en la Asamblea Nacional un número de representantes que te permitan al momento de elegir los otros 3 poderes, recuerden que tenemos 5 poderes, 2 son electos de manera popular, uno de ellos, la Asamblea Nacional, elige los otros 3. Si tú no tienes una cantidad importante dentro de la Asamblea Nacional, ¿cómo pretendes tener entonces representantes en las directivas de los otros poderes? Es absurdo. O sea, son errores que ha cometido el sector político en Venezuela, llamado oposición, que no ha querido tomar los espacios. Y cuando alguien descuida los espacios y otro lo ocupa, no se debería quejar. Es que no puedes llamarlo entonces secuestro, eso no es un secuestro, abandonaste la carrera para hacerlo. Y además decir que entonces no vas a ir a una elección de Asamblea Nacional en el 2019, por ejemplo, o ahorita también hicieron lo mismo, porque el sistema electoral no es confiable, pero votaste en el 2015 y obtuviste una mayoría brutal, abrumadora, que inclusive teníamos la mayoría absoluta, no la relativa. Para los que no lo saben, la absoluta es la que te permite básicamente tener todos las votaciones que se hagan a tu favor. Entonces no, o sea, ¿cuál es el discurso? Y luego de que dijiste que no ibas a elecciones en el 2018, 2019, 2020, sí asistes a unas elecciones en el 2024, porque entonces sí crees que tienes posibilidades de ser candidato y de ganar unas elecciones, porque en el 2018 no lo hiciste porque estabas suspendida, se me va ahorita la palabra, inhabilitada. Entonces, o sea, tú no puedes ajustar el discurso político como un traje a la medida, o como un traje a la medida al momento que tú lo necesites, y menos podemos ser nosotros ignorantes y dejarnos manejar de esa manera. Entonces, cuando tú le dices a la gente esta verdad, es que tú tienes intereses políticos, es que tú cobras, es que tú no vale, no, exacto. Es que ya estamos cansados de que nos estén mintiendo y hay que decirle a la gente la verdad, así duela, o te caigan esos influencers desde el exterior para destruirte. Y fíjate que estoy hablando de un tema político y me fui bastante por el tema político, pero es que todo está reflejado en el tema de la información. Nace de allí. Claro, del manejo de la información, bien de forma directa en el campo político o a través de las plataformas informativas, que si bien uno de los grandes logros del siglo XXI ha sido la democratización de la información, hoy en día nosotros pues somos comunicadores y hemos logrado cierta notoriedad a través de las redes,
con un teléfono en la mano. Antes tenías que entrar, y lo decíamos en algunos de los programas atrás, tenías que entrar a un medio, a la radio, a la televisión, a una columna de prensa, y eso, si no eras parte del status quo, no entrabas. Exactamente. Claro, por eso repito que hoy en día el libertinaje comunicacional, yo insisto en acuñar esa expresión, es lo que ha perjudicado el consumo de la noticia. Mira, yo ayer conversaba con una joven, y que son quizás las principales víctimas de la desinformación, y lo voy a decir de un sector y de otro, pues yo no voy a hablar solamente del sector de oposición, sino también del sector gubernamental. Hay cosas que no se dicen totalmente ciertas, totalmente claras. Cada quien maneja o manipula la información de acuerdo a sus intereses. Pasa en todos los estratos, en todos los niveles, sucede y pasa. ¿Y en todos los países? En todos los países. Y lo puedo colocar en otras materias. Por ejemplo, hablemos de alimentación. ¿Cuántas veces no se nos dijo que los cereales eran lo mejor para que un muchacho se levantara y desayunara? ¿Por qué? Porque existía una línea comunicacional que así lo decía. Hoy se demostró que no es cierto. Que es lo contrario. Que es lo contrario, que es muy dañino. El abuso del azúcar también. Bueno, así pasa en política también. O sea, hay cosas que se dicen que no son del totalmente cierto. Ahora te pregunto, sobre todo en el ataque contra Venezuela, contra nuestra economía. Yo hablaba hace poco con el entrevistado anterior fuera del aire, cómo estamos matando la economía, y nadie le presta atención al tema de la economía. El venezolano común hoy está pendiente de ¿qué? De la comida, que vienen las clases, que tiene que comprar útiles escolares, el que lo tiene en colegio privado, que tiene que pagar la inscripción del colegio. Entonces hay un bombardeo mediático que me dice, vienen los marines, vienen los gringos, nos van a invadir, que nos invadan, que saquen al régimen, que etcétera. Y las encuestas que han salido, primero la gente rechaza por un 85% esa situación. Y segundo, dice, oye, ese no es mi principal problema hoy. Mi principal problema es que yo me levante y tenga que comer, que yo tengo que ir a trabajar. El venezolano está pensando en eso. ¿Hasta cuándo? Estas falsas informaciones o estas manipulaciones, hay que ver la estadística que va a decir sobre este suceso que se publicó ayer, cómo lo ve el venezolano, cómo lo analiza el venezolano, para saber y entender hasta cuándo estos falsos positivos, estas noticias inventadas, van a servir de medio para conquistar el poder, porque pareciera que ese es el único objetivo. Bueno, y es lo que usted decía, o sea, tú no puedes seguir repitiendo una estrategia de 27 años que te ha llevado al fracaso, porque ¿cuál es el problema de estas mentiras reiteradas en el plano político? Que se volvieron las armas que usan mucho para quedarse sentado en un sofá luchando por entre comillas, esto que te ves es entre comillas, para luchar por la democracia en Venezuela, pero lo hace sentado en un sofá. Y no, yo te puedo decir, tal vez por eso, pues soy de la vieja escuela. Yo tengo una frase que a algunos les gusta y a muchos les incomoda, ¿no? Yo me he infiltrado dentro del chavismo. Ajá. O sea, yo he ido al chavismo a ver qué es lo que hacen ellos. O sea, pero ya eres espía o qué. Soy un infiltrado positivo. Okay. Y hablo de la palabra infiltrado antes que comenzase, ahorita que se está hablando mucho de infiltrado. Okay. Y lo he dicho públicamente para que no hayan sorpresas. Y yo fui el 10 de enero a la toma de posesión de Nicolás Maduro, donde la gente era obligada a ir y lo que tuvo fue 4 gatos. Señores, es mentira. Eso es una oleada de gente alegre, contenta, festejando por la juramentación de su presidente, por quienes ellos votaron. Ahora, honestamente hablando, Epamilla, voy a aprovechar eso que estás diciendo. ¿Cómo te recibe la gente? Quiero que me digas la verdad. Oye. Yo quiero que me digas la verdad. ¿Qué te dice el chavista de a pie, el chavista que está allí en los eventos, porque te reconocen? Y quiero contrastarlo con nuestro común amigo Armando Pulido, que también Armando ha sido agredido verbalmente, físicamente, por sectores políticos que lo adversan a él. Ahora yo te pregunto a ti, sectores políticos que te adversan dentro del chavismo, ¿cómo te reciben en esa porque todavía lo sigues haciendo? Sí, por supuesto, claro, ¿no? Y yo fui a la marcha a favor de Nicolás Maduro hace 3 lunes atrás, que fue en la avenida Francisco de Miranda. La recepción es impresionante, positiva. O
O sea, la gente me respeta muchísimo. Y te reconocen como gente de oposición. No, sí, y es que y tú lo lees en las redes que todo el mundo dice, sí, este señor es de oposición. Es más, a veces me dicen, no, ya va, déjalo bien en oposición, no, él no es nuestro. Pero con todo respeto, a mí nadie, bueno, en Venezuela te puedo decir, a mí nadie me ha agredido, afortunadamente, ni de oposición ni del chavismo. Sin embargo, la respuesta negativa que yo pueda tener de experiencia viene de la oposición. Viene de la oposición, principalmente los que están afuera. Exacto, eso te iba a preguntar. Sí, principalmente los que están afuera. En algún momento he visto alguna cara larga aquí en Venezuela, pero nunca se han atrevido a... Una sola vez una persona se me acercó y me dice, te oigo bastante por las redes, no estoy de acuerdo con tu postura, pero te la respeto. Exacto. Esa es la única vez. A veces he visto unas caras largas. Cuando un día se me acercó alguien aquí en la zona y me preguntó, ¿cómo ves el tema de las elecciones? Y yo, las perdidas. Eso es cuando, para el 2024, perdidas por esto y esto y esto y esto. Bueno, se fue brava, pues. Ok. Mira, siguiendo con el tema de estos falsos positivos, el término falso positivo viene acuñado recientemente de Colombia, donde se crearon siempre informaciones que no eran del todo ciertas o que no eran absolutamente ciertas y justificaban situaciones de acciones por parte del gobierno. Yo quiero hablarte del tema de la embarcación, porque cuando yo leí o vi las primeras informaciones sobre la embarcación, tú comunicacionalmente dices, bueno, una embarcación. Dice, bueno, una embarcación que fue destruida por la Armada Norteamericana y tú te ubicas en base al conocimiento, bueno, un barco. Un barco. Destructor. Un barco de gran calado, chico. Claro. O sea, pero cuando tú ves el video, dices, ya va, ¿qué es esto? Yo sí me acordé del tema aquel de, había una vez un barquito chiquitito. Yo también. Y decía, Dios mío, no puede ser. Y es cuando decía este analista, decía, mire, ¿saben cuánto cuesta esa flota en el mar Caribe diario de Estados Unidos? $7 millones. Tienen que justificarlos. 7 millones de dólares del contribuyente estadounidense que está allí. Pero ahora voy más allá y es donde yo quiero compartir contigo que, oye, vale, para ser ser la esposa del rey, del emperador, no basta con serlo, hay que parecerlo. Sí. Y aquí lo mismo, ya va, una embarcación, sí es una embarcación, pero se justificaba lanzar, llamarlo de alguna manera, un misil. Un misil con cabeza AX. Donde tú podías interceptar la embarcación y tener la prueba en la mano, chico. Sí. La declaración de los tripulantes. Sí. O sea, no es que eso era el juego de la gallina y el zorro, no. Tú podías detener la embarcación. ¿Por qué borras la evidencia? Eso me recuerda a las actas de la Machado en Panamá, ganando intereses en un banco en Panamá. Bueno, mira, primero permíteme, porque hice recientemente un trabajo, yo vengo trabajando, investigando el apresto operacional de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra Fuerza Armada Nacional. A veces uno le queda el concepto de la época vieja que era fuerzas, ahora es Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es una sola. Y justamente en esta semana, antes que esto sucediera, hice un documental, vamos a llamarlo así porque es largo, sobre uno de nuestras lanchas misilísticas, que es la Peicat 3. Entonces, bueno, tengo ciertos términos porque de verdad que no manejo mucho el tema marino, pero esos buques grandes se llaman buques de gran porte. Okay. Y siendo en el mar, eso se llama territorio azul. Son los términos que se utilizan para este tipo de temas, ¿no? Mira, yo creo que ayer, más allá de las evidencias que ya muchos habíamos obtenido en el día de lo dudoso de la información, que por cierto, yo creo que hay que hacer una corrección de algo que es una ligereza de términos. O sea, no es que el video fue generado en inteligencia artificial, porque generarlo es que sacaste todo el video. Fue manipulado. De inteligencia artificial, fue manipulado. Y uno de los elementos que me dijo, una de mis fuentes, que sí es una fuente formal, existe con nombre y apellido, pero es una fuente que yo no manifiesto porque es un activo de las Fuerzas Armadas, es que el misil más pequeño que puede tener una de estas embarcaciones americanas, Borton, de la serie Borton, algo así, pues me perdonan el francés, el inglés no lo conozco bien, es un misil cuya cabeza es AX.
si de ser cierto ese video y haber sido la acción que los Estados Unidos dicen que acometió, ahí no queda absolutamente nada, porque eso es un misil, oye, para atacar barcos de gran porte, porque se enfrentan buques contra buques o ir hacia un ataque en tierra. O sea, no es un traqui-traqui. No es un traqui-traqui. En nuestro lenguaje cotidiano. Porque hay que hacer acotación de esto. Porque en el video tú ves que luego de la acción queda el casco del bote flotando. Señores, si hubiera sido un misil que tiene uno de estos barcos, ¿ok? Y que tiene que haber sido lanzado desde bastante distancia, porque el barco es un barco pesado, esto es una lancha con 4 motores de altísimo poder, que ciertamente a mí me dijeron lo mismo que tú, es que no solamente es que el bote va parado, se puede fracturar. Por si es un peñero de madera, lo puedes fracturar. Es que en la arrancada, el torque de los motores acaban con la embarcación. La acaban con ella. Entonces, supongamos que no era de madera, era de aluminio. También puede haber sufrido incluso porque es un motor muy fuerte. Y ahí tengo yo la suerte de haber estado presente en varias ruedas de prensa en el Ministerio de Interior y Justicia, donde uno ve los videos que los presentan y lo ve uno también en la televisión, pero también veo las fotos que no salen en televisión, y los botes que utilizan tienen otras características, porque además necesitas volumen. Exacto. Lo que tú decías, para que sea rentable y valga asumir el riesgo, tienes que llevar volumen. Volumen que, por cierto, en el video no se ve. Y tú puedes ver mi contenido previo a las palabras de Diosdado Cabello ayer y te vas a dar cuenta que me anticipé muchas de las cosas que él dijo, porque son de lógica y porque hemos visto las fotos allá en el ministerio. La pregunta es, ¿y dónde están los tanques de gasolina? ¿Dónde están las pimpinas de gasolina? O sea, si vas a llegar a Estados Unidos, son 2.200 kilómetros, creo que hay de diferencia acá. O sea, a menos que haya estaciones de servicio en alta mar que no sabemos. Sí las hay. De hecho, en la última rueda de prensa del capitán Diosdado Cabello, del Ministerio de Interior y Justicia, lo decía, que habían atrapado unos botes, pero eran barcos, o sea, ya sí, no eran botecitos. Esos barcos, exacto. Eran barcos donde ellos equipan gasolina en alta mar. Entonces sí, cómo no, eso existe, pero no son barquitos de ese tamaño. Ese pudiese uno pensar que lo utilizas para llegar a alguna isla del Caribe, y de ahí haces trasiego a otro tipo de embarcación. Aruba, sí, Curazao, Martinica, correcto, así mismo es. Pero volviendo al tema de la explosión, un misil de esas características, que son las mínimas que tienen un barco de ese tipo, no deja rastro. Es que me dice que ni siquiera hubiera quedado algún vestigio incendiado allí, lo pulveriza. La palabra que me dijo el especialista es la pulveriza, y ahí tú ves que no pulverizó. El capitán decía ayer algo también interesante, y es que la trompa de ese barco no es las características típicas de los peñeros nuestros, lo que te hace pensar que es de otro lado. Él también me hizo referencia a que, y lo pueden ver en mi contenido en @llave 2025, valga la cuña, porque yo plasmé allí lo que él me transmitió, y él me dice, mira, incluso ya hay un informe de parte de los cuerpos de seguridad, en este caso militares, de inteligencia militar, donde evaluaron el video, y dice, mira, tú no puedes garantizar que las sombras que se vean allí sean personas. Ajá. Nosotros incluso consideramos la posibilidad de que ese vehículo era guiado. Era guiado con control remoto. Lo que pasa es que dentro de las manipulaciones tú lo que ves son unas sombras, ¿no? Porque el otro que me lo dijeron, y se dijo anoche en el programa de Diosdado Cabello, es que tú ves 5 sombras. 4 o 5 sombras, y hablan de 11, y es que 11 personas hubiesen cabido allí difícilmente, porque además llevabas entonces el alijo, y además el alijo la gasolina, o sea, todo es un disparate. Ahora bien, cuidado, ahorita acabo de responder un contenido de uno de estos generadores de potes de humo que están en Estados Unidos, del que estaba yo haciendo referencia ahorita, donde él decía que ya le llegó información de un pueblo del estado Sucre, donde yo incluso una lista de personas, casualmente las listas son puros nombres, no tienen apellido, y si tienes una fuente fidedigna, porque no te dieron la cédula, para entonces identificarlo. Pero supongamos que existiese un bote que esté desaparecido y que posiblemente las personas estén desvividas. Que haya sucedido algo así en alta mar.
definitivamente, si eran, porque él hablaba creo que de 7 personas y que le faltaban identificar 3 más, es decir, eran 10, es que primero nadie ha dicho que no puedan haber dado de baja a un bote que se presumía traficaba con productos. Nadie ha dicho que de Venezuela no sale estos productos. Que puedan salir. De hecho, el gobierno nacional... Incluso el gobierno reconoce, ahí voy. 5% sí transita. O sea, correcto. Hay un reconocimiento de un porcentaje. Y justamente una de las... por eso es que de verdad yo agradezco mucho la invitación que me hacen a las ruedas de prensa del Ministerio de Interior y Justicia, porque tú haces trazabilidad de la noticia. Tú haces trazabilidad de la información. Y una de las cosas que dijo el ministro de Interior y Justicia hace un mes atrás aproximadamente es que por los duros golpes que se le ha estado dando a todos estos carteles y a todas estas mafias en la frontera colombiana, se han estado trasladando hacia Oriente. Okay. De tal manera que, no, o sea, supongamos por un momento que sea cierta la información, esto está cónsono con lo que el gobierno viene trabajando. Ahora bien, que salga un bote de cualquier costa nuestra que tenga productos de este tipo, no quiere decir en ningún momento que esto corresponda al cartel de los soles. Y ahí yo soy muy responsable en decírselo porque tengo muchísimo tiempo investigando estos dos términos. Cartel de los soles y Tren de Aragua. ¿Por qué me he dedicado a esto? ¿Por defender al gobierno? No, el gobierno le sobra gente que lo defienda. Es porque yo sabía, aunque tarde o temprano, estos discursos iban a perjudicar al venezolano de pie. A nosotros aquí en Venezuela, que cuando quisiéramos salir al exterior, cuando quisiéramos buscar una visa americana, nos iban a poner muchísimo más tropiezo. Pero no solamente una visa americana, pues dice, bueno, está bien, vale, no voy más para Disney, ¿ok? Pero si yo quiero ir a Europa, aquí viene un venezolano, que puede ser el cartel de los soles. ¿Cómo nos signaron por el hecho de tener un tatuaje? Yo tengo un tatuaje, yo quiero un tatuaje aquí. Entonces yo llego a una frontera, mira, aquí el amigo tiene también tatuajes. O sea, tú llegas a otro país y tú, como tienes tatuaje, eres del Tren de Aragua. Y dígame tú, aunque eres morenito, entonces es peor, pues. O sea, tú eres del Tren de Aragua. Y yo prácticamente nací en la cota 905, imagínate. Pues imagínate, tú eres de la zona de paz. Entonces, señores, eso yo sabía, por los años de experiencia que uno tiene, no es porque uno sea sabiondo, sino porque uno ha visto muchas cosas ya en este mundo, que eso se iba a revertir en contra nuestra, esos discursos que no son ciertos. Yo no estoy diciendo que el gobierno de Nicolás Maduro, de Padrino López, de etcétera, etcétera, sean unas maravillas. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que o comenzamos a trabajar con la verdad, porque el otro elemento es cómo tú confrontas, yo que soy opositor, cómo confrontas a el adversario si no tienes la información en la mano. La información es poder. La única manera de tú realmente ganar terreno es con la información veraz. O sea, ¿usted te imaginas tú en una confrontación bélica entre dos sectores, dos países, y uno tenga la información totalmente errada del otro? Ni van a llegar los misiles a donde deben de llegar, ni vas a mandar la cantidad de hombres que tienes que mandar, y cuando los mandas no la vas a mandar con el equipamiento correcto porque te dijeron que era invierno y era verano. Por cierto, ahí tienes el ejemplo, se me acaba de venir ahorita a la mente. O sea, ¿por qué nunca Alemania pudo superar a Rusia? Porque nunca supo la verdadera dimensión del invierno ruso. ¿Y por qué? Porque ellos se los creían tan sabiondos que jamás estudiaron la historia de Rusia, y ellos creían, y si hubieran estudiado la historia de Rusia, se hubieran conocido que ningún adversario de Rusia a lo largo de las décadas, de los siglos que tiene ese imperio, lo habías podido ganar en una batalla en época de invierno. Hitler creyó que sí, que ellos podían llegar a Moscú en pleno invierno, y lo hizo a propósito en invierno. Y ahí se quedaron las tropas en el medio porque no conoces la información, ¿verdad? Te voy a decir que no tenía este punto en agenda, ¿no? Sino se vino ahorita a la mente. Si no tenemos la información veraz, no puedes adversar o no puedes enfrentarte al adversario. Mira, fíjate que buscando información, y repito, uno busca esto y lo analiza. Primero que nosotros en comunicación, yo no soy egresado de una universidad en el mundo del periodismo, yo me gradué en Derecho,
pero siempre he tenido pasión por la comunicación. Tengo 30 años haciendo esto y uno siempre tiene que partir de la presunción. Sí. Yo veo el portal del Pitazo, por ejemplo, y fíjate que el Pitazo dice que fuerzas militares estadounidenses destruyeron una lancha con droga que salió de Venezuela. O sea, hay una afirmación tácita y expresa de este medio que es el Pitazo. Fuentes del Pitazo, indeterminadas, informaron que la embarcación con droga salió de la población de San Juan de Unare, en el estado Sucre, y dice que más adelante habla de las características de la lancha, un flipper de una lancha rápida, 12 metros de largo y 2.5 de ancho, con 4 motores de 200 caballos de fuerza cada uno. O sea, cuando yo quiero que ustedes se metan y vean cuánta fuerza genera una embarcación de 200 caballos de fuerza. Dijo también que la embarcación destruida por Estados Unidos, de acuerdo con lo que especificaron la fuente, se habla de que hasta ahora 8 personas, habitantes de Unare, y 3 de pueblos vecinos por determinar. Es la información que se tiene. Lo que estoy diciendo que está diciendo este fenómeno desde Estados Unidos. Sí, pero fíjate, varios de los tripulantes eran conocidos, dijo al director del Pitazo, quien citó fuentes periodísticas, contó que el dueño de la lancha, y no se sabe si el cargamento de droga, controlaba la ruta a través de un GPS, y su hijo fue una de las víctimas porque iba a bordo, según dice el portal informativo. Ahora, es lo que hay que determinar. Primero la cantidad. ¿Qué cantidad de droga iba? Si es cierto que iba droga en esa lancha. Ojo, sí se están utilizando este tipo de embarcaciones. La información dice que iban hacia islas del Caribe para luego de ir transbordarla a otras instalaciones. Pero yo voy lo que te acabo de decir. Pero yo voy al tema, Millave. ¿Por qué no se interceptó? Claro. O sea, no tengo el avance y la tecnología para interceptarlo. No tengo esos grandes buques, esos transatlánticos, esos portaaviones que están en alta mar, no tienen lanchas rápidas. Sí, claro. No tienen lanchas de intercepción. Claro que las tienen. Había que utilizar un misil. Supongamos que hay que persuadir para que apaguen la lancha porque nadie va a preferir la muerte que entregarse. No había la forma de persuadir con armamento de menor peso a esa embarcación. O sea, ¿por qué, repetimos, por qué destruir la evidencia? Bueno, es que además tú al principio del programa, perdón, dijiste algo que es bien importante, ¿no? Aquí hay unos temas legales gravísimos. O sea, los Estados Unidos, primera vez que yo veo que un país como los Estados Unidos admite un delito tratando de crear una matriz de opinión o de respaldar una matriz de opinión que te lo acabo de decir un minuto atrás. O sea, ¿es que acaso alguien ha negado que de Venezuela salen alijos de droga? Nadie. Bueno, el gobierno lo ha reconocido, inclusive 5% de lo, claro, se dice que todo sale por Venezuela, es lo que se intenta decir. Y se ha dicho, mira, no sale por aquí, sale por allá, por el Pacífico, no por el Mar Caribe. Y porque además físicamente hay un espacio más provechoso y no vigilas el Pacífico. Así es. No lo vigilas y sabes y te han dicho, mira, se mueves por allá, inclusive la ONU te lo ha dicho, la DEA te lo ha dicho. La misma DEA. Entonces tú vas a venir a buscar el 5% en vez del 95%. Que además, si le restas lo que el gobierno ha mostrado públicamente en lo que va de año, básicamente queda en la mitad. Porque ese 5% calculado, de acuerdo a la información que dio la ONU, lo que aquí se ha atrapado está cercano a la mitad de ese 5%. Por cierto, que muchos dicen, ¿y qué pasa con esa droga? Bueno, hay unos procesos de destrucción. No nos consta, bueno, pero en estos días, decía ayer el ministro Interior, bueno, lo que pasa es que cuando él está en el programa él dice que no es el ministro, ¿no? Entonces, bueno, Diosdado Cabello Rondón, ni siquiera lo decía capitán, decía ayer algo bien interesante, que hubo un alijo que se detectó con la ayuda de los Países Bajos y de Francia, porque estaban en estas islas del Caribe, y que se atraparon a estos traficantes. Y el proceso de incineración que se hizo en La Guaira se hizo en presencia de los embajadores. Por eso digo, o sea, la evidencia. Y menos mal que tú acabas de tocar ese tema. De esas islas en el Caribe, ¿cuántas no tienen acuerdos con Estados Unidos, por ejemplo? Correcto. Porque supongamos que iba a llegar a cualquiera de esas 4 islas. Está bien. ¿Por qué no esperaste que llegara? Si ya estaba cantado. Ya lo tienen precisado. Claro, está cantado. Mira, van a llegar a Pedro, Pablo, Chucho, Jacinto. De ahí no salen.
Y en lo que lleguen los decomisos, vienen de Venezuela, hago el show, hago el video, hago la información, mira, aquí está. El asunto es por qué destruir la evidencia. Digo, insisto, porque forma parte de la campaña contra Venezuela. Repito, yo no puedo asegurar porque al destruir la evidencia, ¿quién dice o determina que sí iba cargada de cocaína? Así, que no ¿Quién eran unos dice pescadores? que de repente eran unos pescadores que llevaban un cargamento de pescado, como hacen muchos, y lo negocian en alta mar? En alta mar, ejemplo? por supuesto. O sea, ¿cómo haces tú para decir ahora que si eran 18, eran 15, eran 3 personas, 10 personas, que en vez de llevar droga, llevaban pescado? Vamos a suponer que sea verdad. Ahora, ¿cómo haces tú para demostrar que no era pescado y era droga o era cualquier otro producto? Y yo te insisto, o sea, de ser cierto toda esta información que está surgiendo desde Venezuela, donde pues lo que tú acabas de leer ahorita y lo que este pseudo-influencer hablaba de una población del estado Sucre, donde dicen que sus fallecidos son de allá y que son de esa región, muy probablemente esa información no coincide con la del video. Porque es que en el video no se ve en ningún momento ni las cantidades de personas que hace referencia, es que cuando tú ves las fotos del Ministerio de Interior y Justicia de las lanchas que se han atrapado, o sea, eso va cargado. Y parte de que los motores sean de tan alto poder no es solamente para ganar velocidad y poder ganarle a las lanchas de la Guardia Costera nuestra, de la Armada venezolana, sino también para poder impulsar ese peso que llevas. Exactamente. Entonces, aquí es lo que tú dices del manejo extraño de la información. Además que en ese video, desde temprano, ayer me dijeron, ese video es de noche o crepuscular, fue la palabra incluso que me dieron. Exacto. Y el gobierno de los Estados Unidos dice que eso fue en pleno día. Entonces, bueno. O sea, hay tantas contradicciones, pero al final de la historia tú terminas diciendo lo siguiente: ya va, es que, ¿qué querías demostrar? Que de Venezuela salen estos productos. Eso está confirmado por la ONU, confirmado por la DEA y confirmado por el Estado venezolano. Y es que acaso todas las semanas ya no van 53, 54 toneladas que has decomisado, tienes 10 alcaldes presos y una cantidad de militares y de jueces también detenidos en el Estado Zulia. Entonces, no es más fácil, en vez de hacer esta tramoya, hacer un trabajo conjunto, las islas del Caribe, los Estados Unidos y Venezuela, que estoy seguro que está en total disposición de hacerla. Perdónenme, esto es un show político y mediático barato, muy barato. Sí, no, y más allá de ser de una corriente política u otra, aquí lo importante, fíjate que una de las fuentes de la información que te doy, y es cuando uno dice, oye, vale, ya hay desacreditas, fíjate. San Juan de Unare es una zona que ha estado tomada por el narcotráfico, identificada desde hace varios años por las autoridades estadounidenses. O sea, hay una afirmación, pero ¿quién lo dijo? Lo dijo Rona Rísquez, periodista, investigadora y autora del libro El Tren de Aragua, la mega banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina. Y eso lo conversa ella con el director del Pitazo, César Batiz. Pero hay otra información que también me llama la atención, porque dice que se espera que lleguen equipos de la Guardia Nacional a la zona. Claro, tienen que llegar. Tiene que llegar la Guardia, el 6CPC, porque ya va. Salieron de aquí. Ok, perfecto. ¿Qué llevaban? Claro. O sea, tú me tienes que dar toda la información que llevaban, que no hacían, porque podemos estar en presencia de un delito internacional. Ojo, eso es un delito. Claro. Porque tú abusaste de la fuerza. Eso es grave. De hecho, inclusive en una persecución policial, tú persigues a una persona y tienes que darle voz de alto. Sí. Tú no puedes ir y acabar con la vida de la persona porque arrancó a correr. Entonces dispara primero y averigua después. Y después es grave. Yo estaba conversando con una abogada venezolana experta en Derecho Marítimo Internacional, María Isabel Sanabria, es de aquí, es de Guatire. Acaba de terminar hace poco tiempo un posgrado de esta índole en Brasil y está en mi @epamillave 2025, ahí está, transcribí lo que ella narré lo que ella me transcribió. Y la violación que existe de una cantidad de leyes internacionales marítimas impresionantes. Primero, no lo puede hacer. El Estado, ningún país distinto al país más cercano, el país costero, en aguas internacionales puede tener un bote cuya bandera, porque si es el término que se le dice, sea de este país. O sea, si es un bote con bandera venezolana,
para que una nave lo intercepte en aguas internacionales tiene que solicitarle permiso al gobierno de Venezuela. No lo puede hacer. Interceptarlo, ¿ok? Tiene que pedirlo. Y Venezuela, de acuerdo a una normativa interna que tiene, no lo puede autorizar. O sea, pueden detenerlo y Venezuela se traslada hasta el sitio. Claro, me lo tienes que entregar. Sí, o se traslada en el sitio para hacer acto de presencia y hacer la operación conjunta. Sí. O sea, hay una serie de normas internacionales gravísimas que se violaron. Bueno, otra muestra más de cómo funciona el imperio. Mira, para cerrar, a mí lo que me importa aquí destacar de estas noticias falsas es que cuando vemos la historia, las armas que había en Irak, después cuando se habló lo de Libia y cuando hubo la situación en el caso de la invasión a Panamá, siempre se ha dicho, sí, ahí hay esto, ahí está el coco, ahí está el monstruo, ahí está la sayona, y por eso tenemos que entrar, por eso tenemos que poner orden nosotros para acabar con esto. Diosdado Cabello y otros han dicho hasta la saciedad, hermano, ¿por qué ustedes no hablan del cartel que está dentro de Estados Unidos? Porque supongamos que se les bombardea de drogas, sí, pero ¿quién la maneja allá adentro? ¿Quién la trafica Porque allá? esas embarcaciones no llegan a alta mar y sueltan la droga y cada consumidor va y la agarra, como una tienda de conveniencia, una tienda al detal. No, hay un cartel tan grande, tan fuerte, tan poderoso, con tentáculos como los que hay en América Latina. ¿Qué es el tráfico? México, Colombia, que lo va a traficar. Porque yo te pido, mira, mándame tantas toneladas. Necesito tantas toneladas, te las mando tal día. ¿Por qué nunca, y eso es verdad, por qué nunca se ha dicho en Estados Unidos, capturamos el cartel de distribución tal? ¿Por qué nunca sucede eso? Que esa es la verdad que tenemos que analizar. Oye, que tú me estás diciendo eso y yo como opositor que he sido y que yo era muy reacio a todo lo que tú me llamaras Chávez. Yo digo siempre, a mí me daba Chávez y me daba urticaria, ¿no? Pero yo veía unos videos ayer en el Mazo de Chávez hablando de este tema. Y Chávez tiene 12 años de fallecido y cómo advertía de este mismo tema que tú estás hablando ahorita y que hoy en día lo dice Maduro. O sea, es decir, ha pasado 14 años de esto y todavía sigue Estados Unidos escondiendo su responsabilidad con el tráfico, su responsabilidad y su conveniencia de que hay un tráfico en Estados Unidos porque necesitas tener a la gente dopada en ese país, de una u otra forma. Tan es así que ¿quién ha autorizado en diferentes estados de su país que tengas un consumo medicinal? Y para los que me oyen por la radio, estoy colocando los dedos en forma de comilla, medicinal, para ya tener, para ser permisivo con cantidades que pudiera uno considerar inferiores, pero oye, inferiores, y tú compras todos los días. Eso es el tabaco, o sea, es el mismo tema del tabaco. Sí, el tabaco, como no, consúmelo todos los días y te va a llevar al fallecimiento. Y todos los días vas y compras una caja, y si compras 2 cajas no hay ningún problema porque compraste una caja, pero compraste 2. Y te la fumas todos los días. Y te estás destruyendo los pulmones. Y estás causando adicción, igual que el licor. Entonces, ahora lo consideras medicinal y por ahí lo disfrazas. O sea, eso es lo que me recuerda a cómo hacen ellos con el tema del lobby, ¿no? Allá en Estados Unidos tú puedes financiar a un congresista. Claro. Lo puedes ayudar en su campaña. Eso sí, tú después me ayudas en una ley que yo... No puedes, lo financias. Lo financias. No es que no puedes, lo financias. Lo financias. O sea, yo soy del grupo de armamentos y nosotros postulamos a Jonier López. Correcto. Cuando tú llegas allá sabes que tienen que empujar la ley de nosotros. Así mismo es. Todo lo que necesitamos. Y es totalmente legal. Sí. Entonces, es una forma de esconder la... dice, te voy a informar que nadie les cree. Bueno, por eso digo y repito, mira, a veces uno tiene que ver las evidencias. Ver las evidencias. Mira. ¿No nos creen a nosotros o a ellos? No, bueno. Pero yo digo, es como el cuento aquel chiste, no sé, bueno, seguramente lo has escuchado, de aquella mujer, aquel hombre que la mujer le era infiel. Y sí, mira, ve, está en el hotel tal, ahorita ve y asómate para que veas, está haciendo desastre, ve para que veas cómo es la mujer tuya. Y el tipo va y se mete, asoma por la ventana. ¿Te diste cuenta? ¿Viste lo que está haciendo? Bueno, sí está ahí, pero tampoco es así como tú dices que está así. No, es un desastre. No es un desastre como tú dices. O sea, pareciera que aunque suene jocoso,
nosotros estamos jugando con fuego. Sí. Porque ellos saben lo que están haciendo con esta información. Ahora. Y lo que hay detrás de este tinglado, ¿okay? Lo que están buscando es la desestabilización y poder fortalecer un discurso cuyo objetivo es poder actuar sobre Venezuela, generar unos mecanismos de presión en contra del gobierno venezolano para lograr sus objetivos. Y hay gente que cree que esto está bien. Hay gente que cree que esto es constitucional, es institucional, es moral, y están equivocados. Ahora, yo soy venezolano, como lo eres tú, y yo conozco a mi gente, a nosotros los venezolanos. Oye, con este cuento no nos vas a convencer. No. O sea, el venezolano común, aun cuando sea antichavista, aun cuando yo diga, yo detesto a Maduro, sí, cuando tú me presentas esa evidencia, ya va, papá. Oye, yo esa sí no te la puedo creer. Bueno, permíteme traer un ejemplo que dice que si ese que te escribió dice que no nos creen, que es a nosotros que no nos creen lo que estamos diciendo ahorita. Bueno, el presidente Petro hace un par de semanas atrás en una conferencia de prensa dijo: señores, tenemos la mafia albanesa metidas en nuestras fronteras con Venezuela. Nos los está advirtiendo Venezuela desde hace meses, lo dijeron públicamente, y la prensa lo que hizo fue burlarse. Y señores, tenemos a la mafia albanesa allí. 25.000 hombres acaba de mover Colombia a la frontera para, junto con 15.000 adicionales a 5.000 que teníamos nosotros, trabajar la frontera. Entonces, ¿a quién le creyeron y a quién no le creyeron? O sea, este no es un tema, aquí esto sobrepasa el tema político, y si no madura la gente que no lo ve, que todavía sigue creyendo en cuentos de camino, cuando tienes, por eso es lo importante la trazabilidad de la información. Petro te está diciendo que esto es verdad. Petro te está diciendo que es cierto. ¿Y quién levantó la mano? ¿Estados Unidos? No. ¿Quién levantó la mano? ¿La señora de Trinidad y Tobago? No. Lo hizo el gobierno venezolano porque viene teniendo una acción contra el tema del narcotráfico desde hace tiempo. Si hay personas del alto gobierno involucrados en el tema del tráfico, no lo sé. Yo no voy a salir a poner mis manos sobre el fuego sobre nadie. Lo que sí sé es que el cuento del cartel de los soles es un cuento, no como uno decía por ahí, un influencer de esto que está en Argentina. Bueno, pero es que es una verdad que sabe todo. Una verdad que sabe todo no es una verdad. Una verdad que hace todo, pues un chisme convertido en una verdad, pero que no es una verdad verdadera. La verdad verdadera es la que tú tienes con elementos reales, con elementos tangibles e investigables, no las creencias. Y las redes sociales y la información no la puedes trabajar con creencias. Mira, Cabello también alertó sobre la posibilidad de que Marco Rubio, que pareciera que es el protagonista detrás de todo el tinglado, esté preparando un falso positivo de un buque que supuestamente sea petrolero de bandera venezolana para vender. Pareciera que esto representa un ensayo. Sí. Un ensayo para entonces ir a algo de mayor calado, de mayor importancia. Ah, ¿y esto? Sí. Aquí está, ahora tenemos esto. Sí. La pregunta es, ¿qué viene después nosotros en Venezuela? La comunidad internacional, ¿qué va a hacer la comunidad internacional aquí? ¿Qué van a hacer las islas que circundan a Venezuela y que son víctimas de estos traslados de alijos de droga? Que en vez de decir, mira, vale, en vez de estar destruyendo embarcaciones, ponte en acción con nosotros para combatirlo. Y yo quiero decir algo antes de cerrar, Manuel. Bases norteamericanas en Colombia que fueron instaladas para combatir el narcotráfico y resulta que aumentó más bien. En Venezuela pero la historia, ha disminuido. Pero la historia te dice que donde la DEA hace presencia, aumenta, chico. Afganistán es un ejemplo. Por eso, o sea, tú dices, oye, no, Estados Unidos mandó tantos funcionarios, un convenio con el país para meter la DEA a combatir, y resulta que entonces la cosa es como colocarle abono a la tierra. Por eso yo te digo que la trazabilidad informativa, y la otra cosa que a mí me encanta y tú lo sabes, son los datos duros, la información numérica, porque la información numérica mata el chisme y mata las creencias. Y la información numérica que se tiene de los países donde la DEA ha intervenido y ha dado un supuesto apoyo, ha sido lo contrario, han incrementado. Entonces, algo quiere decir que no funciona en estos momentos. Así de sencillo. Mira, yo lo que cierro hablando hoy es que ahí están las informaciones, ahí están los datos de un sector y de otro sector. ¿Qué debemos hacer nosotros profesionalmente hablando? Comparar.
Sí, totalmente. Compara, tú tienes que, oye, ven acá, mijo, esto será cierto, no será cierto, comparar uno con otro. Más de quedarme que si los chavistas, que si la oposición, que si es verdad, que si Trump, que si Marco Rubio, que Nicolás, que Diosdado, no, compárelo. El hecho de que haya aparecido una gente en ese pueblo del estado Sucre, donde presuntamente salió una lancha, yo no sé si se han dado cuenta, yo hablaba hace rato del efecto boomerang. Ahí está pasando el efecto boomerang. ¿Ustedes creen que esto va a beneficiar al discurso de los Estados Unidos? No, todo lo contrario. Aquí, se lo voy a anticipar, nosotros que tenemos tantos años manejando la información, aquí el gran ganador de esto va a ser el gobierno de Venezuela. Claro, claro, es que el destruir la evidencia ya te dice, ¿por qué destruiste la evidencia? Tú eres abogado. Yo me voy a aventurar a un término que más de uno quizás le va a chocar. Es como cuando Dios, en la Biblia, Satanás, aquel arcángel hermoso, le dice, mira, yo no estoy de acuerdo como tú haces las cosas. Y algunos dicen, bueno, ¿y por qué Dios no lo desapareció? Era Dios, chico. Y le dijo, no, te doy la oportunidad de que vayas a la tierra y distraigas al mundo. Tienes 1000 años para que lo hagas. Y entonces los analistas post época dicen, bueno, Dios lo hizo porque así él demostraba que Satanás estaba errado. Correcto. Y no abusaba de su poder de Dios. Bueno, no destruyó la evidencia. Así, aquí yo digo, ¿por qué destruyeron la evidencia? Te lo pongo en eso de Satanás y Dios. Aquí te voy a meter en un rollo un peor. ¿Tú quieres que te lo ponga al estilo política venezolana? Ajá. Cuando uno oye a muchos chavistas decir, ¿por qué no meten presa a la Sayona? Ajá. Déjala tranquila. ¿Por qué no metieron preso a Guaidó? Déjalos tranquilos. Ahí tienen a Guaidó. ¿Qué mejor ejemplo lo acabas de decir? ¿Quién le está haciendo un gran favor al gobierno de Venezuela? Juan Guaidó, cuando aparece en el Open Use, en el USA Open, claro. En una tarima que presuntamente cuesta $4,000, pero tranquilo y sin nervios, después de decir que él vivía de dar clases en una universidad. Yo también, bueno, mira, es que hay tantos temas. Alguien me dice lo del hijo del Chapo. En las cortes de Estados Unidos, mire, cuando un testigo va a declarar en la corte de Estados Unidos y le revisan sus antecedentes, y si esa persona de repente se bebió una cerveza en un sitio que no debía, desechado. Sí, correcto. Desechado. Mira, este señor moralmente no es válido para declarar. Sí, y resulta que el hijo de un productor, de una persona que trabajó con eso, hace una declaración y es importante lo que él dijo. Sí, Cosas sí. que no deben ser. Igual cuando me recuerdo el caso de Guaidó, yo recuerdo un video, no recuerdo quién fue que lo entrevistó, y él decía que llegó con un bolsito, un morralito a Estados Unidos, sí. Y que él vio muchos venezolanos, que no sé qué, que no sé qué más. Y oye, mi compadre le fue bien, hizo el sueño americano. Porque fíjate, llegó a una tribuna importantísima en USA. ¡Ey! En esos, cuando toman una persona en cámara, es correcto. No es cualquier pendejo. No es cualquier pendejo. O sea, quiero que sepan que no es como de repente la cámara de los besos que hacen en los juegos de béisbol, que no, aquí es una promoción. Cuando una persona es tomada en abiertos de tenis o en los torneos de golf, es una promoción a esa persona. O sea, es un efecto de publicidad. Es publicidad. Pero bueno, que son temas que hay Lo que no sabemos si la intención era una publicidad positiva o negativa. O se la mandó a su enemigo, no sabemos todavía. Pero yo a veces creo que dentro del gobierno de los Estados Unidos hay unas luchas hay corrientes internas, y que una de esas... No tanto que apoya al gobierno de Venezuela, pero no apoya lo que está sucediendo. O sea, cuando tú ves que 17 oficinas de inteligencia de Estados Unidos distintas dicen que el Tren de Aragua no existe y solamente salen 3 a decir que sí, cuando sabemos que todas esas 3 siempre han estado de lado, o sea, son nombradas directamente por el presidente, entre ellas el FBI, y que después votaron de las otras a los que opinaron distinto, tú te das cuenta que ahí no hay dependencia de poderes. Bueno, mira, nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros compartiendo hoy. Gracias, Manuel, como siempre. Esta conversación, esta tertulia tan rica que uno tiene. Y la idea aquí es que, mira, hablemos. Por cierto, BR, gran abrazo, Ernesto BR. Dios te bendiga grandemente por esos comentarios que tienes por allí. Se ha puesto bastante intenso. Dios te bendiga de verdad. Gran abrazo para Ernesto BR. Nos honra que estés compartiendo con nosotros, como todas las personas que están. Humberto Rangel, un gran abrazo para ti. También para Joeboe, también, toda la gente que nos escribe, tanto cosas buenas como no tan buenas. Eso forma parte de la construcción de una sociedad. Aquí cabemos todos. Eso es lo más importante. Bueno, Millave. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Hasta el próximo jueves. Con todo el gusto del mundo. A ver qué nos trae este mar de informaciones a la